Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer vídeo de la unidad 3, en la cual vamos a impartir los contenidos relacionados con el Imperio Carolingio y el feudalismo. Bueno, en este tema vamos a abordar uno de los imperios más relevantes de la Edad Media. El Imperio Carolingio, es muy relevante en este periodo histórico debido básicamente a la figura de este señor, es el emperador Carlomagno, Carlos el Grande. Y bueno, pues de su imperio surgieron países que en la actualidad tienen una gran presencia en el continente europeo, como es el caso de Francia y de Alemania. Durante su gobierno se impulsó lo que se conoce como un renacimiento cultural, un renacimiento carolingio, ya que este señor impulsó escuelas, impulsó obras artísticas, la construcción de muchas iglesias que todavía hoy permanecen en pie. Fomentó mucho la cultura y bueno, pues también tuvo una gran relación con la Iglesia, una relación que va a marcar el resto de la Edad Media entre los dirigentes, en este caso los monarcas o los emperadores, con el Papa, ¿vale? El vínculo entre la monarquía y la Iglesia a partir de su gobierno va a ser muy, muy estrecha. Bueno, seguidamente también hay que decir que tras su imperio se empieza a generar un nuevo sistema social, económico y político, que es el feudalismo, y que abordaremos en este tema. Como siempre, empezamos con un pequeño índice en el cual os explico un poco qué es lo que vamos a ver en este tema. Y bueno, pues en el primer vídeo en el cual nos vamos a centrar hoy, vamos a hablar del origen de este imperio carolingio. Vamos a hablar primero de los francos, es imprescindible conocer quiénes eran los francos y bueno, cómo se desarrolló este reinado y llegaría a ser un imperio, ¿vale? En segundo lugar, el segundo vídeo va a estar dedicado a hablar sobre una circunstancia que se va a dar, que es que en este momento los reyes van a tener una gran debilidad, van a ser incapaces de defenderse ante las agresiones que venían de fuera, ante las agresiones producidas por los vikingos, por los magiares o los sarracenos. Y bueno, pues esto va a desembocar en lo que se conoce como el feudalismo. Los reyes se van a tener que apoyar mucho en la nobleza, que en ese momento eran ese grupo social que podía defenderse, ¿vale? Y esto va a dar lugar a una serie de relaciones entre señores y vasallos, pues que van a tener que realizar un juramento de fidelidad y a cambio comprometerse a defender a sus vasallos, etcétera, ¿vale? Todo esto lo desarrollaremos en el apartado, en el vídeo 3. En cuarto lugar, hablaremos de los grupos sociales, en este caso de la nobleza, nos vamos a centrar en este grupo social. En el quinto hablaremos sobre los campesinos. En el sexto hablaremos sobre el gran poder que tenía en este momento durante la Edad Media la Iglesia. Y finalmente dedicaremos un pequeño apartado a hablar de la vida en el monasterio. Bueno, sin más, empezamos el primer vídeo en el cual vamos a hablar del reino de los francos al Imperio Carolingio. Bien, para empezar, como os decía, es imprescindible conocer quiénes eran, en este proceso de creación del Imperio de Carlomagno, es imprescindible conocer quiénes eran los francos. Los francos eran un pueblo bárbaro que se asentó en la provincia romana de la Galia, es decir, la actual Francia, eran una tribu germana que formó un reino. Los primeros reyes de este territorio pertenecieron a la familia de los merovingios. Uno de sus primeros reyes, uno de los más importantes, de los más destacados, es Clodoveo I, que reinaría a finales del siglo V y principios del siglo VI. Y bueno, este sería el primer rey de los francos y pertenecería a esta dinastía, la dinastía de los merovingios. Clodoveo le puso este nombre a la dinastía en honor a su abuelo Meroveo. Bueno, este rey es muy importante, lo podéis ver aquí. Consiguió varias cosas y en primer lugar una de sus primeras acciones más relevantes fue convertirse al catolicismo. Tenéis que recordar que tras la conquista de las tribus germanas sobre los territorios del Imperio Romano Occidental, bueno, pues todos estos bárbaros, la mayoría no eran católicos, ¿vale? Muchos de ellos eran animistas, tenían un tipo de religión que adoraba o que consideraba sagrados pues elementos de la naturaleza, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues ese contacto con los romanos, parte de la población germana, fue conociendo cada vez más la religión cristiana y fue convirtiéndose a esta religión. Esto fue un hecho muy relevante, ya que en este momento es un rey el que da ese paso
y el que empieza a vincularse con la iglesia cristiana. ¿Vale? Aquí tenemos esta imagen que nos muestra a Clodoveo recibiendo el bautismo en manos de un obispo. ¿Vale? Bueno, es muy relevante, ya lo hemos comentado en clase, que en esta imagen a Clodoveo aparece, me lo habéis dicho todos los alumnos, que parece la figura de Jesús, ¿vale? Esta figura está esculpida un poco adrede, ¿no? Lo que se pretende aquí es mostrar la figura de Clodoveo muy vinculada al cristianismo. Con el tiempo, bueno, pues esta familia de los merovingios, fundada por Clodoveo, fueron considerados unos reyes holgazanes, ¿vale? Sus territorios no podían gobernarse, se fueron dividiendo, fueron habiendo una serie de guerras internas y bueno, pues este es el mote que tuvieron estos reyes. En este momento, debido a la inactividad de estos reyes merovingios, bueno, pues empiezan a destacar la figura de los mayordomos de palacio. Estos mayordomos de palacio eran consejeros, asesores que con el tiempo llegarían a arrebatar el poder al monarca. Uno de esos mayordomos de palacio más importantes es Carlos Martel. Carlos Martel fue un destacado mayordomo de palacio. Aquí lo podéis ver en esta escultura. Como podéis ver, pues no tiene la imagen de un mayordomo, no tiene la imagen de un asesor, sino que tiene esa apariencia de monarca, ¿no? Está vestido lo podéis ver aquí representado con una corona. Bueno, esto está hecho también a conciencia, básicamente porque Carlos Martel tuvo una gran vinculación con la familia, con la dinastía que se iba a crear a partir de entonces. Carlos Martel, ¿por qué fue tan importante? Bueno, pues porque básicamente en el año 732 fue el capaz de frenar a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Tras esa batalla tan importante que supuso el fin del avance de los musulmanes por el territorio europeo, bueno, pues Carlos Martel recibió del rey merovingio pues, mucho honor, prestigio y tierras. Vamos, empezó a ganar mucha influencia en ese momento. Su hijo, llamado Pipino el Breve, bueno, pues este señor heredaría de su padre todas esas tierras que se le habían otorgado tras la batalla de Poitiers y el título de mayordomo de palacio. Sin embargo, bueno, pues debido a esa inactividad, a esa pérdida de poder por parte de los reyes merovingios, finalmente se rebelaría y se encargó de derrotar al último de los reyes francos en el año 751. Tras lo cual, lo que hizo fue proclamarse rey de los francos. Pipino fue una persona que fundó la dinastía carolingia en honor a su padre. Ya hemos visto que su padre se llamaba Carlos, de ahí ese nombre, el nombre de carolingio. Tras su muerte, bueno, pues entra en juego la figura de Carlomagno. Bueno, tras la muerte de Pipino el Breve, digamos que el territorio se quiso dividir entre sus dos hijos, Carlomán y Carlomagno, pero Carlomán murió al poco tiempo, por lo tanto, todos los territorios fueron heredados por este señor que tenéis aquí, Carlomagno, ¿vale? El título de Magno significa grande, Carlos el Grande, ¿vale? Bueno, pues Carlomagno sucedió a su padre en el año 768 y bueno, pues lo que hizo fue ampliar los territorios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues fue sometiendo a diferentes tribus germanas que habían alrededor de las tribus del pueblo, de los territorios francos. En primer lugar, sometió a los sajones, que se encontraban al noreste de sus territorios, conquistó el reino lombardo en el norte de Italia y también se apoderó de territorios en la península ibérica, que estaba en ese momento ocupado por al-Ándalus. Bueno, en todos estos territorios en los que fue avanzando, fue imponiendo el cristianismo y bueno, por eso, por ese acontecimiento, el Papa estaba muy contento, por lo tanto, en el año 800 es proclamado emperador de Occidente por el Papa. Esto un acontecimiento muy importante, ya que sería el primer rey germano que ostentaría el título de emperador tras la disolución definitiva, tras la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, esta es la figura, este es el rey que empezaría a obtener, que tendría ese título que recuerda al antiguo Imperio Romano. Bien, una vez visto los elementos más relevantes de la política, es necesario conocer cómo se organizaba el imperio. Bueno, aquí tenéis este esquema en el cual se os explica más o menos cómo estaba organizada bueno, pues los diferentes títulos, los diferentes cargos que había en este momento en este imperio. Por la parte superior tenemos al emperador, ¿vale?
la persona más relevante, más importante de este imperio. Este emperador organizaba los territorios, todos esos territorios del imperio fueron organizados de dos maneras. Por un lado podían ser condados y por otro lado podían ser marcas. Los condados eran territorios que estaban situados en una ciudad y que estaban administrados por unos condes, mientras que las marcas eran territorios fronterizos con un ejército al mando de un marqués. Por lo tanto, las marcas se situaban cerca de la frontera y era un territorio de seguridad que tenía muchas tropas, mucho ejército por parte del Imperio Carolingio para poder defenderse en caso de ataque. Mientras que los condados eran territorios más hacia el interior, más protegidos. Bueno, estos eran los territorios. Por otro lado, el emperador será ayudado por una corte, un palacio, ¿vale? De gente que estaba cerca de él. Y bueno, pues esta corte estaba dirigida por un chambelán que es el secretario del emperador. Además, bueno, pues la corte estaba asesorada, estaba compuesta en este caso por diferentes cargos, como por ejemplo el mariscal, que tenía unas funciones militares, el canciller y el conde de palacio, cada uno con unas funciones específicas. ¿Vale? El emperador, a su vez, bueno, pues crea una figura que es la del Missi Dominici. En este caso era un cargo que ostentaban dos personas, normalmente una persona laica, un noble, y una persona eclesiástica, un sacerdote, un obispo, ¿vale? Y bueno, pues este cargo lo que hacía básicamente era una especie de inspector y servía para controlar todos aquellos territorios que tenía el imperio. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez llegados hasta aquí, simplemente me queda mostraros cómo era el imperio. Ya podéis ver en esta imagen los territorios que conformaban el imperio carolingio. Cuando llegó Carlomagno al gobierno, bueno, pues todos estos territorios que tenéis en verde pistacho, mientras que estos territorios, la zona de Sajonia, de Lombardía, perdonad, fueron territorios conquistados por Carlomagno. Estos territorios que tenéis en naranja son territorios dependientes del mismo Imperio Carolingio y los territorios que tenéis en violeta pues son territorios que se corresponden con las marcas, esos territorios fronterizos que Carlomagno estableció para poder defenderse de posibles ataques y en la cual había una gran presencia del ejército. Finalmente nos queda hablar de la partición del imperio. Todo lo que nace tiene que desaparecer en este caso. Y bueno, pues tras la muerte, lo que me queda decir es simplemente que, bueno, pues como tradición, lo que solía ocurrir es que tras la muerte de un rey, Franco, el reino se dividía entre sus hijos, ¿vale? Esta era la tradición. Sin embargo, bueno, tras la muerte de Carlomagno, esto no sucedió, ya que solamente tuvo un hijo que heredaría el imperio. Su hijo fue Luis el Piadoso. Sin embargo, tras la muerte de Luis, el imperio sí que tuvo tres hijos, por lo tanto el imperio se tuvo que dividir entre sus descendientes. Por un lado tenemos Carlos el Calvo, cuyos territorios se corresponden con esta zona de color verde. Por otro lado tenemos a Lotario, cuyos territorios son estos de aquí, la zona central. Y finalmente Luis el Germánico, que heredaría estos territorios más orientales, que están aquí en color azul. Bueno, estos hermanos, tras esa partición, no estuvieron muy de acuerdo, por lo tanto iniciaron una serie de enfrentamientos hasta que en el año 843 decidieron firmar el Tratado de Verdún, por el cual reconocían el reparto del imperio, tal y como lo podéis ver en este mapa. Sin embargo, bueno, pues con el tiempo, en el año 870, se produce la muerte de Lotario, el que había heredado este territorio central. Y bueno, pues esto lo que hizo fue que su territorio se dividió entre sus dos hermanos. Por lo tanto, bueno, pues también lo que podemos decir es que tras la muerte de Lotario y la adquisición de estos territorios por cada uno de los hermanos, esto sería el germen de la formación de futuros reinos y de países que a día de hoy todavía siguen existiendo, como es el caso de Francia. Y bueno, por otro lado, el Sacro Imperio Romano Germánico, que no existe a día de hoy, pero que sería el germen de la futura Alemania. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en clase. Un saludo.